Grabando. Bueno, buena la hora en la que nos escuchen. Qué bonito saludar y ser saludado. Bienvenidos a nuestro quinto capítulo. Ya quinto, imagínense, de Entre Páginas y Conceptos. Yo soy Andrea Ortega y mi compañero Guillermo Sánchez, Arno para los amigos. Bienvenidos a este canal donde hablamos de cultura y sociedad mientras tomamos cafecito. Ay, qué bonito. O sea, ya llevamos un mes, como que me siento realizado en la vida. O sea, que ya un No, mesecito. han sido cortas o largas, dependiendo pero claramente todo, y si corto o largo, ha sido hermoso estas 4 semanas de podcast. Nos centramos mucho en abordar al individuo desde su estado más mocoso, liliputense, berrinchudo y adorable, porque hay que admitirlo, hay bebés que son tan tiernos, lindos y adorables. Ay, hay que pellizcarle esos cachetitos, ¿sí o qué? Así es. Y luego huir mientras chilla. Hay algunos que dan ganas de coscorronearlos. Yo conozco varios. Es que no sé, algunas Eh, personalidades de los niños, pues como que tienen su explosividad, pero bueno, eh, volviendo al tema. Entonces, hablamos desde los adorables y bellos bebés hasta el punto de inflexión primario donde se da un reverendo y madre golpe contra la realidad. Al enfrentarse a esta sociedad acelerada, tempestuosa, competitiva, horrible, como dirían algunos. Capitalista dirían otros, pero no hay que olvidar que hay países que siguen siendo comunistas, así que Así es. pero nos hemos estabilizado, nos hemos sensibilizado en ciertos aspectos, nos hemos vuelto apáticos en otros. Sí, Y bueno, algunos recurren al sarcasmo, otros a las amistades, otros al amor y otros a desearle la muerte a toda la sociedad. Así que ya, bueno, estamos podridos como tal, pero bueno, en algún momento quizás se nos acaben los puntos que abordar en cuanto a esta línea, entonces nos veremos en la obligación de cambiar el foco y muy probablemente nos vamos a encontrar en la penosa necesidad de decir cosas cancelables en Twitter para hacernos virales, pero por fortuna por fortuna no hemos llegado a ese punto todavía. Le- debía esperar a llegar a ese punto. Jue madre, esperé un par de cosas. Tal cual. Tal cual. Entonces, por fortuna todavía nos queda dignidad para no llegar a ese punto, pero bueno, este, mientras tanto, pues, Debía quedarme. tal cual. Entonces, mientras tanto, podemos abordar un tema que tiene que ver algo con lo que, a diferencia de las absurdas cancelaciones en Twitter, sí repercute de manera significativa sí repercute de manera significativa en el orden establecido por la sociedad, la diplomacia. Empecemos La bella diplomacia. así. Así que, a La, ver, ¿con qué vamos a la, empezar? la, Ilumíname. la complicada. Eh, el tema uno es la historia de la diplomacia. Empecemos desde el génesis del término, ¿no? Según mi Santa Biblia del Literato, o sea, el Diccionario de la Lengua Española, abreviado DLE, Esa debería ser una Biblia más leída como la cristiana. Sí, así sí, es, sí. claro que sí. La diplomacia es una rama de la política y un conjunto de procedimientos que regulan el estilo y el desarrollo de las relaciones entre distintos estados. Partiendo de esa de ahí, a mí me surge la duda, ¿de dónde surge la diplomacia? ¿Y quién inventó? Ilumíneme, señorita. Uy, uy. A Bueno, ver, empieza por favor. ¿de dónde surge la diplomacia? En mi opinión personal, la diplomacia surge por necesidad, porque ya habíamos dicho que somos seres que viven en sociedad y como seres que viven en sociedad debemos encontrar la manera de aguantarnos los unos a los otros. Tal y como decías ahorita, hay seres humanos con personalidades bastante cuestionables y es necesaria. O sea, digamos que la diplomacia puede ser tan antigua como la civilización misma, ya que Exactamente. pues precisamente
surge de esta necesidad de las sociedades y tal y como dijimos, desde el momento en que se asentó la primera sociedad, desde que los primeros, incluso desde los nómadas, sí, los nómadas también debían aguantarse entre ellos, Tenían su manera desde de de comunicarse y llegar a comunicarse, acuerdos, sí. exactamente, sí. Sí, entonces también debían de tener su manera de aguantarse los unos a los otros, Ujú. ya que de la necesidad de comunicarse, negociar y resolver conflictos de manera pacífica, entonces de ahí surge la diplomacia. Entonces a lo largo de la historia diferentes civilizaciones desarrollan sus propias maneras y formas de diplomacia, desde tratados entre antiguos reinos hasta protocolos diplomáticos modernos entre naciones soberanas y todo ese show que hacen de dos personas elegidas supuestamente democráticamente, se dan la mano, le toman muchas fotos y entre bastidores se están echando la madre, sí, así. Exactamente. Entonces el término de diplomacia se deriva de un hermoso idioma, el griego. Del griego diplomacia, algo así que significa como doble papiro. Papiro es una especie de papel que se usaba antes para escribir. Muy hermoso, la verdad. Y sí, 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 haciendo referencia a los documentos escritos que se utilizaban en esa época para registrar acuerdos entre estados, ya que, por si ustedes no lo saben, aquí hay un dato curioso bien hermoso, Grecia antiguamente no era un país por completo, sino eran diferentes ciudades-estado unidas por unos mismos reglamentos, unas mismas normas, entonces lo que se denominaba ciudad-estado, eran ciudades grandes, medianas y pequeñas, que tenían su propio gobierno y entre gobiernos se llegaban a acuerdos para tener una ley general en todo el territorio. Dígase Roma, Grecia, Mesopotamia y otras que no me acuerdo. Pero sin embargo, esta práctica de la diplomacia se puede rastrear incluso aún más atrás en el tiempo, porque tal y como dices, Babilonia, Mesopotamia y todo eso existía desde antes y también usaban este tipo de organización. Entonces, Era más claramente se rústica, pero sí. necesitaba. Pues sí, claro, se inventó la rueda en Mesopotamia, también se inventó la diplomacia, porque no, mentiras desde antes, pero bueno. Sí, sí, sí. Pues Mesopotamia, Egipto, China e India, que son donde más registros se tiene de civilizaciones mucho más antiguas. Ahí se empleaban embajadores y enviados para gestionar relaciones con otras entidades políticas, o sea, con otras ciudades de Estado o con otros reinos, por decirlo de alguna manera. O con otros imperios, porque acordate que también en esa época, en la antigüedad, había mucho auge de Sí, que, sí. ajá, Entonces, digamos que persona a persona, un individuo ahí con un nombre que se pueda atribuir el invento de la diplomacia, no, no no existe. hay, no existe. Sí, sino que ha evolucionado a lo largo de milenios y ha sido influenciado por diferentes culturas y civilizaciones y cosas así. Ha sido moldeada por una serie de factores históricos, sociales y políticos a lo largo del tiempo. Exactamente. Muchas civilizaciones de diferentes culturas pues han contribuido a su granito pues de darle un matiz al concepto. De hecho, la diplomacia en Roma era diferente, la diplomacia en Grecia era diferente. Ha ido evolucionando hasta la Edad Media que los bizantinos pues tenían la necesidad de poder militar. Entonces, la diplomacia se basaba mucho antes en eso, ¿no? En poder militar, en quién es más en cuanto a lo bélico, ¿no? ¿Quién tiene más armas? ¿Quién tiene más ejército y la vaina? Y eso es lo Diría que es algo que... así como la Guerra Fría que conocimos hace poco, ¿no? Donde los países estaban amenazando unos a otros con Pegarse tirarse bombazos. bombas y tales y por eso estaban en paz. Ujú. Algo así era la diplomacia de esa época, pero con ¿qué? Palitos y piedras. Exactamente, Está palitos de piedra. De hecho me acuerdo, la única figura cristiana que yo de verdad admiro es Balduino Cuarto, creo que es. No sé si has escuchado esta cosa de la historia del rey cerdo. Era un man que tenía lepra y andaba con una máscara y es súper pitúa la máscara. O sea, yo veo esa máscara y me emociono, la verdad. pero me parece chistoso que te encante, pero no sepas exactamente cómo se llama. Ja, 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 ja. Pues, mi cerebro tiene sus prioridades, entonces Recordar la máscara, sí, el nombre de quien lo usaba, híjole, después lo hablamos. exactamente. Entonces, este señor era un excelente diplomático. O sea, fue el primero
permitir y lograr que musulmanes con cristianos convivieran en paz. O sea, imagínate, o sea, tanto musulmanes como cristianos en el siglo, en el 1100 si no me equivoco, vivían en ese conflicto de que Saladino no quería quería que reinaran los musulmanes. Después tenían esa guerra con el rey Corazón de León, que no me acuerdo cómo se llama. Entonces esa batalla en el cristianismo y los musulmanes siempre estuvo. Y este Balduino cuarto fue el único que logró que cristianos y musulmanes convivieran con fraternidad. Entonces, y de hecho, Hasta las cruzadas. ujú, hasta que terminó la cruzada, después empezó otra vez el mierdero, pero bueno, este, la cosa es que, si te das cuenta, incluso el mismo Saladino, o sea, él lo respetaba porque se sabía que era súper, era una eminencia, a pesar de que era muy joven, porque Balduino Cuarto tenía 22 años cuando murió, si no me equivoco. Entonces, este señor, eh, Saladino lo respetaba porque, o sea, tenía una habilidad estratégica y tenía un poder de oratoria súper grandísimo. Entonces, eh, él mismo le presentaba su respeto. Balduino Cuarto, de hecho, fue el único que pudo acorralar a Saladino, porque, o sea, Saladino le llegó con 20.000 hombres y este pobre Balduino Cuarto solo con 500 se los. Entonces, imagínate, se armó una estrategia ahí de que, miren, vamos a caerle aquí por atrás y otro grupito se va a ir por aquí y casi no, si no es porque toda su guardia se le puso entre medio, o sea, la guardia de Saladino tratando de protegerlo. Y si no fuera por eso, hubiera perdido la guerra. Entonces, imagina, ahí es donde vemos cómo personajes históricos pues han sido influyentes en la diplomacia, en el aspecto de que se destaca que para ser diplomático se tiene que ser inteligente, se tiene que ser calculador, se tiene que ser, hay que tener buena oratoria, porque este señor, como te digo, o sea, a sus 22 años, Retórica le llaman. retórica exactamente, y ahí va. Ya. Pues, desde la antigüedad la diplomacia ha sido pues, crucial, claramente, porque precisamente para no matarnos los unos a los otros, Ujú, aunque claramente a lo largo de la historia nos damos cuenta de que a veces falla. Pero sí, pequeñas guerritas. ujú, así es. Sí. Bueno, desde los mensajeros y embajadores en Mesopotamia y Egipto, que fueron las primeras formas de diplomacia, que sentaron las bases para toda práctica diplomática en el mundo antiguo. Estas relaciones entre estados se gestionaban a través de negociaciones, intercambios, mensajes escritos, porque pues tecnología no había, ¿no? Entonces eso pero pues al menos no se enviaban mensajes de humo, era algo ya más grande, ¿no? Así es, claro. Sí, sí, sí. En Grecia y Persia surgieron los primeros tratados escritos y se establecieron embajadas permanentes, marcando lo que sería el avance significativo para este desarrollo de la diplomacia. Ujú. Luego llegó la diplomacia romana, que pues influenciada, inspirada en Sí, las claro, prácticas griegas, claro que sí. se caracterizaba por ser pragmática, un enfoque en la expansión territorial y el control político, porque pues ya saben, Imperio Romano y esas cosas. Así es. Entonces el sistema de los legados romanos permitía una gestión más eficiente de las relaciones exteriores, ya que los embajadores eran enviados a las provincias, a estados vecinos y negociaban tratados y alianzas. Ya si fallaba, pues felicidades, eres una nueva provincia y estado adicionado a este gran imperio. Ujú, ujú. Mm, Así es. esta diplomacia romana, em, casi tapo mi agua con un esmalte, pero no vamos a Ay, hablar de eso. no. Sí, bueno, ¿en qué estaba? Así, la diplomacia romana incorporó también algunos elementos como públicos, como la celebración de ceremonias y No sabe hablar. espectáculos de todo el show del que hablamos ahorita, más o menos. Ujú. Felicidades, Roma lo implementó. Exactamente. Entonces, esto impresionaba a los extranjeros y demostraba todo su poderío. O sea, básicamente es algo así como un pavo real, que el que más plumas muestre, mejores. Así es, Sí, claramente. así.
El que más Entonces, espadas. este enfoque contribuyó al éxito del imperio, precisamente, ya que como, tienen todo eso, mejor obedecerlos. Entonces, esto fue lo que lo mantuvo como su hegemonía en el Mediterráneo durante tanto tiempo. Pero pues, todo imperio cae. Exactamente. Durante la Edad Media la diplomacia experimentó cambios, ya que con la consolidación del feudalismo, el surgimiento de nuevos actores políticos como iglesia, monarcas, feudales y ese tipo de cosas, entonces esta diplomacia medieval estuvo marcada más que todo por la formalización de tratados y creación de instituciones diplomáticas como cancillerías y cortes internacionales, donde la iglesia claramente desempeñó un papel crucial en la mediación de conflictos, promoción de la paz y ese tipo de cosas. Matrimonios políticos y alianzas matrimoniales se convirtieron en la herramienta principal y más común para fortalecer relaciones entre reinos y expandir el poder político. Entonces aquí era donde el rey vendía a la princesa mayor para tener una mejor relación política con el país vecino hacia el siguiente heredero. No olvidemos la Inquisición. Entonces, Este, ajá. sí, no, en el contexto de esta Europa medieval, la diplomacia también adquirió una dimensión cultural y religiosa, Sí, así es. con cruzadas y peregrinaciones que influenciaron las relaciones entre estados cristianos y musulmanes. Inquisición. Estas peregrinaciones y cruzadas y ese tipo de cosas llevaron a la Inquisición. Así es, así es. Es donde no eran muy Sí. diplomáticos que se diga, o sea. Sí, no, ya aquí la diplomacia se fue a otro lado. Como dije, las cosas a veces fallan, sí. Digamos que la diplomacia donde más se ha visto, sí, se ha visto como mayor o las que han sido más importantes y las que han tenido mayor impacto en las otras diplomacias, aparte de Roma y Grecia, han sido la bizantina, la italiana, el sistema francés que surgió y claramente el Congreso de Viena. Que ahí es Ustedes donde dirán, empieza. ustedes dirán, ¿por qué? Pues porque la diplomacia bizantina se desarrolló en el contexto del Imperio Romano de Oriente. Entonces, se desarrolló parecido, pero claramente también tenía características distintivas, como precisamente aquí ya era directamente el show, la diplomacia ceremonial y protocolaria era más importante que cualquier otra cosa. El Imperio Bizantino utilizaba embajadores y enviados para mantener relaciones con otros estados, pero también recurrió a la intriga y a la manipulación política para alcanzar sus objetivos. Y ustedes dirán, ¿a qué te refieres con intriga y manipulación política? Pues así como cuando en las escuelas los niños crean rumores para beneficiar a unos cuantos o beneficiarse a sí mismos y hacerse populares, más o menos así. Esto es la intriga y manipulación política. Así es. Y además la Iglesia Ortodoxa desempeñó un papel importante en la diplomacia bizantina. ¿Por qué? Porque el patriarca de Constantinopla a menudo actuaba como mediador en disputas políticas y religiosas, así que iglesia de por medio. Así es. Siempre Jesucristo tiene que ver en estos asuntos, claro que sí. Ya, Dios mío, ya basta, Jesucristo. Ajá. La diplomacia italiana durante el Renacimiento fue fundamental para el florecimiento cultural y económico de la región. ¿Por qué? Porque las ciudades-estado italianas, como Venecia, Florencia y Génova, desarrollaron redes diplomáticas sofisticadas. ¿Por qué sofisticadas? Porque son europeos, claramente. Que promovían sus intereses comerciales y políticos en Europa y un poquito más allá, ¿sí? Hacia Europa y más allá, dijeron ellos. Entonces los diplomáticos italianos eran conocidos por su astucia y habilidades negociadores, así como dijimos ahorita, la retórica, papi. Así es. Retórica. Entonces contribuyeron significativamente al desarrollo del derecho diplomático, las prácticas diplomáticas modernas y el mecenazgo de las familias nobles italianas como los Medici impulsó el intercambio cultural y artístico a través de Europa. Por eso en el Renacimiento Italia fue tan importante. Me siento feliz porque capto la referencia gracias a Assassin's Creed. Cierro paréntesis. No puede ser. Sí, bueno, si vamos a jugar a un juego histórico que nos enseñe verdaderamente lo que es historia, Assassin's Creed, sí, ¿para qué? Pero sí. ¿En qué iba? Aparte de Assassin's Creed, sí, otro país que también apareció en uno de los Assassin's Creed. ¿En cuál exactamente? No me acuerdo, pero el sistema francés de la diplomacia. Uy, en el Unity. Entonces,
Él sí sabe. Que no se note quién de los dos tuvo consola. El sistema francés de la diplomacia, especialmente durante los siglos como 17 y 18, todo eso, la Revolución Francesa, se caracterizó por su centralización, y burocracia. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo el absolutismo monárquico, Francia estableció una red de embajadas y consulados en toda Europa para promover intereses políticos y económicos. Estos diplomáticos fueron entrenados en el arte de la diplomacia y la etiqueta, baby, etiquette. Madame, Monsieur, de etiquette es importante. Sí, así como Italia es estilizada, Francia tiene la etiqueta. Y todo esto desempeña un papel destacado en negociaciones de tratados y alianzas. Entonces la diplomacia francesa se destacó por su uso de diplomacia secreta e inteligencia. Entonces esto se evidencia en trabajo de personas o figuras históricas como el cardenal Richelieu, no sé cómo se pronuncia. Richelieu. Y lo siguiente tampoco lo de Richelieu. Sí, Richelieu. Creo que cuando es IEU se usa como una E cerrada o una O, entonces sería como Richelieu o Richelieu, perdón, algo así. Los que saben francés ahí captan referencia. Wow. Sí, los que saben francés sabrán pronunciarlo. Yo hice un par de cursos de francés, pero fueron demasiado cortos y en este momento ya no me acuerdo porque fue hace como un año y medio y no he practicado. Entonces, si no practico, se me olvida. Yo lo único francés que he hecho es dar un beso francés y ya me quedé ahí. Yo sé que no hay nada. Bueno, este también es bueno, supongo. Y la otra figura histórica que también por su diplomacia secreta e inteligencia fue Talleyrand, T-A-L-L-E-Y o Y, para la gente que R-A-N-D, sí, Talleyrand. Porque los franceses te pronuncian ahí como la R como calzoneada, así como que andan dormida la lengua. Y después de todo esto, pues llega el Congreso de Viena, que se celebró en 1814 y 1815, después de las guerras napoleónicas, ya que Napoleón fue otro gran emperador. Aunque cometió estupideces. ¿Quién invade Rusia en invierno? Por Dios. Es que es estúpido, la verdad. Sí. No. En invierno, para más piedras. Rusia, primero que todo. ¿Por qué carajos quieres invadir Rusia? Segundo que todo, ¿por qué carajos en invierno? Nadie puede ser tan pendejo. Dos personas lo hicieron. Entonces, este congreso fue una de las conferencias diplomáticas más importantes de toda la historia moderna. Entonces fue organizado por las principales potencias europeas de la época. Y aparte de eso, el congreso tuvo como objetivo restaurar el equilibrio de poder en Europa desde después de la caída de nuestro queridísimo Napoleón Bonaparte y redefinir las fronteras y las estructuras políticas del continente. Entonces, era como vamos a arreglar el desmadre que este señor hizo. Así, tal cual. Básicamente, vamos a organizarnos porque este señor dejó aquí una vaina impresionantemente loca y tenemos que organizarnos. Sí. Entonces, el Congreso estableció un sistema de diplomacia multilateral que sentó las bases para la cooperación internacional en el siglo XIX. Entonces, el surgimiento de la diplomacia de conferencias estuvo aquí. Las conferencias diplomáticas surgieron aquí. Y el Congreso de Viena introdujo principios... Sí. El Congreso de Viena introdujo principios de legitimidad y equilibrio de poder que influyen en la política internacional han influido durante décadas. Que después esas políticas se las pasaron por las nalgas, pero ese es otro asunto. Vamos al siguiente tema. Pues a mí me parece importante pues aclarar qué son los principios de legitimidad, ¿no? Es como, ¿qué es un principio de legitimidad? Entonces son principios que son
ideas fundamentales que sustentan autoridad y gobierno sobre una sociedad. Pero lo más importante, gobierno legítimo en una sociedad. Entonces, estos principios establecen bases sobre las cuales justifican que un poder político es legítimo y se determina la validez de ese gobierno. Entonces, ¿cómo? La soberanía popular, el Estado de Derecho, el consentimiento de los gobernados. ¿Qué es toda la mierda? La soberanía popular es que sostiene que el poder político emana del pueblo. Sí, básicamente, según este principio, los gobiernos legítimos son aquellos que son elegidos por los ciudadanos a través de elecciones libres y justas. Sí, es decir, democracia, mamita, democracia. Mientras haya democracia, hay soberanía popular. ¿Qué es un estado de... Sí, ¿qué es un Estado de Derecho? Pues que establece que el gobierno debe actuar de acuerdo con la ley y que tanto los gobernantes como los ciudadanos están sujetos a las mismas leyes. Un gobierno legítimo debe respetar y proteger los derechos individuales y garantizar un sistema judicial imparcial. Claramente LATAM se pasó esto por los... Pero aquí todos somos legítimos. No sabemos cómo si esto no se cumple, pero somos legítimos. Palabra de Dios, te amamos, Señor. Sí, amén. Consentimiento de los gobernados. Este principio implica que el gobierno debe ser aceptado y respaldado por aquellos a quienes gobierna. Es decir, si el pueblo no está de acuerdo, no debería ser un estado legítimo. Entonces su gobierno es visto ilegítimo o impuesto si su autoridad puede ser cuestionada si el pueblo no está de acuerdo. Es por eso que se dice que alguien es un tirano, un dictador si el pueblo no está de acuerdo, pero igual él está en el poder. Uy, un dictador. Y por eso muchas sociedades ven un gobierno dictatorial como ilegítimo. Sí. Pero pues nuevamente hay veces en que vemos votaciones diplomáticas, alguien en el poder, el pueblo no lo quiere, pero igual ahí está. El rector de mi universidad actualmente. Ese señor todavía no lo ha sacado. Es lo que hizo, mejor es que no quiero ni hablar de eso. Siguiente. Entonces, siguiente tema, diplomacia fallida. Entonces la diplomacia, como vimos, no siempre funciona. De hecho, es la muestra de que un eslabón suelto puede desencadenar un montón de sucesos desafortunados que llevan a catástrofes así pequeñas, chiquitas. Exactamente. Guerras mundiales. Guerras mundiales. Y a mí se me hace jocoso porque, o sea, tanto en la antigüedad como ahora somos muy soberbios como seres humanos, ¿no? Entonces, siempre esto de la diplomacia... ¿La humanidad soberbia? Jamás, no puedo creer que digas eso. Es imposible, ¿verdad? Pero bueno, entonces, los diplomáticos y la gente en las altas esferas es tan egocéntrica que se centran más en yo mando, yo soy mejor que el otro, yo soy no sé qué. Entonces, se pelean tanto con ese poderío que se vuelve hasta jocoso de vez en cuando, porque es que, por ejemplo, tengo aquí una carta que, siempre esperé a leer esta carta en algún video o en algún algo, pero esta es mi oportunidad de brillar. Te estamos dando la oportunidad, disfrútalo con ganas, hágalo. Exactamente. Entonces, en 1676, los cosacos de Zaporozhia, que eran estos cosacos de Zaporozhia eran unos guerreros ahí eran una comuna, no eran un país como tal, sino que eran un conjunto de hombres que venían de distintos lados, eran polacos, eran británicos, venían de todos lados y ellos recibían al que llegara, eran muy fraternos dentro de su ambiente bélico, porque eran muy fiesteros, eran muy como eran como los piratas de los piratas del Caribe, pero en versión de guerra, ¿no? Entonces, estos señores... ya entendí la nana rusa. Ya entendí. Es que alguna vez escuché una nana rusa donde intentaban dormir al niño y tal y como la nana, no sé si es latinoamericana o no, pero acá hay una nana que dice, duérmete niño, duérmete ya, que si no viene el coco y te comerá. Y eso es una nana para niños para ayudarlos a dormir. Claramente el niño, después de ser aterrado y amenazado con una entidad sobrenatural que se lo va a llevar y se lo va a comer, se duerme completamente tranquilo y sin preocupaciones y sin ningún tipo de trauma.
Claro. Asimismo, alguna vez escuché una nana rusa que hablaba sobre los cosacos. Ah, en Entonces serio. decía que en vez de duérmete niño que viene el coco, era como duérmete niño que llegan los cosacos. Y Ah, yo sí, pues como, sí. Tal cual. interesante. No me la sabía esa nana, tal cual. Pues sí. Ay, es maravillosa. La voy a No, no, buscar y te la voy a mandar nada dale, más para disfrutar la belleza de esa nana rusa sobre los así es, cosacos. mándamela para documentarme. Entonces, retomando. Entonces, continúa tu lectura. Cuando en 1676 los cosacos zapórovos se encontraban en guerra contra el sultán, pues no sé hablar, sultán, sí sé hablar, o sea, juro que soy normal. El sultán turco Mehmed IV. Según narra la leyenda, este les envió una historiada carta al uso diplomático de la época, en la que pese a que los cosacos habían vencido al ejército turco en una batalla, se les intimaba el sometimiento, perdón, y los cosacos rechazaron la rendición en otra misiva, parodiando el estilo con una sarta de vulgaridades y obscenidades. Se me hace curioso que, o sea, mira, este sultán vino y dijo, mira, voy a escribir una carta a estos locos, envíame al pobre mensajero flaquito que apenas sabe montar, para que los vaya a entregar. Entonces, me imagino la situación jocosa en la que este señor viene y va a entregar la carta, ¿no? Y se encuentra con un ejército de 500 hombres armados que están bebiendo cerveza y toda la vaina, y lo ven ahí con el estandarte del Imperio Otomano, y este man ya está pensando seguramente, ah, Diosito, me van a El matar. Imperio Otomano siempre tuvo un estandarte como bonito. Eso de usar la luna y una estrellita me parece bonito. Es como muy simbólico, es encantador, la verdad. Sí, Entonces, es bonito. O sea, la bandera en sí es muy simbólica y muy bonita. exactamente. Y solo Entonces, estamos hablando de la bandera, para ser completamente claros. Estamos hablando exactamente. de la bandera y nada más. No estamos hablando de sus métodos ahí todos raros de diplomacia, pero bueno. Entonces, se me hace curioso eso, ¿no? Cómo mandaron al pobre flaquito a enfrentarse a ese montón de hombres ahí, todos robustos, y este señor viene y les entrega la carta, ¿no? Entonces, eh, el, el, el mensajero estaba, obviamente, estaba con sus enemigos. No, si no, tenía ganas de morirse, era un suicida. O sea, Tal, Tal cual, entonces estaba cagadísimo porque kamikaze estaba en entre sus toda su enemigos. expresión. Exacto, Kamikaze en toda su expresión, ya. O sea, tal, tal cual, estaba cagadísimo porque estaba entre sus enemigos, pero como te digo, los cosacos de Zaporozhia eran bastante fraternos, recibían a cualquiera, entonces vino uno seguramente y le dijo, no, mira, no te cagas, aquí estamos nosotros, no te vamos a matar, no tienes nada que ver. Sos el mensajero, ¿verdad? Ah, sí, soy el mensajero. Ah, bueno, entonces espérate un ratito, aquí te traemos unas mujeres ahí, unas cortesanas para que te entretengas. Y mientras te entretenés con toma esa esta señorita, cerveza. así es, claro que sí, tomate una cerveza. Y mientras te Denle una entretenés, cerveza a este buen hombre. tal cual, exactamente. Y mientras vos te entretenés con eso, nosotros le redactamos una respuesta a tu señor emperador o tu señor sultán, mejor dicho, ¿no? Entonces vinieron todos los cosacos de Zaporozhia y empezaron pues a redactarle entre todos una misiva de respuesta, que aquí la tengo y ¡ay, qué emoción! ¡Ay, qué bonito! Ahí voy, ahí voy. Pero que tengo que saborear este momento. Ahí está, ya lo tengo aquí. Dice, Ya me tienen ascuas. tal cual. Entonces, le redactaron su respectiva respuesta y decía más o menos así. Hay que recalcar, abro paréntesis, hay que recalcar que las traducciones son muy idas por un lado y por el otro, porque, o sea, no, la carta original se perdió. Solo hay réplicas y solo hay redacciones de otra gente que la transcribió. Entonces, la traducción eh, original no se puede tener porque la carta ya no está. O sea, se perdió en algún punto. Pero bueno, la traducción que tengo aquí dice Como que así. dice, la carta es un rumor. No, un rumor, no, porque se sabe que se O sea, hizo, no, pero... lo que decía la carta es un rumor, Ah, exactamente. básicamente. Así es. Entonces, dice así la carta. Sultán Mehmed IV a los cosacos de Zaporozhia. Esta es la carta del sultán.
como sultán, hijo del profeta Mahoma, hermano del sol y de la luna, nieto y virrey de Dios, regente de los reinos de Macedonia, Babilonia, Jerusalén, Alto y Bajo Egipto, emperador de emperadores, soberano de soberanos, caballero extraordinario jamás vencido, firme guardián de la tumba de Jesucristo, fideicomisario y elegido del mismísimo Dios, esperanza y confort del pueblo musulmán, cofundador y gran defensor del cristianismo, os ordeno, cosacos zaporogos, que os subyuguéis a mí de manera voluntaria y sin resistencia alguna. Os mando además desistir de seguir incomodándome con vuestros ataques. Aquí te das cuenta que este señor era la soberbia en sí misma. Más egocéntrico no se puede ser. Pues digamos que creo que sí fue el sultán Mehmed, fue el que creó la capital Estambul. Fue él el que asentó Estambul y fue el que asentó el Imperio Otomano, si no estoy mal, si mal no recuerdo, Así sería él. Si no, es. fue, porque, o sea, fue un sultán Mehmed, si no estoy mal, fue un sultán Así, Mehmed el que hizo eso. así es. No sé si fue cuarto, No me pero sé acuerdo que la hubo verdad. un sultán Mehmed que fue el que estableció la capital de toda Constantinopla, por decirlo así, Tal cual. en Estambul. Fue el que fundó Estambul y creó Estambul y la levantó y desde ahí se convirtió en el centro de todo el Imperio Otomano. Y de ahí No, básicamente surgió el Imperio Otomano. Entonces no sé si eso le daba como el derecho a ser soberbio y toda la vaina, pero se entiende que de pronto es por eso. tal cual. Pero este señor como que se pasó, o sea, muy sobrado. No, o sea, Entonces, también tú te acaban de derrotar y estás escribiendo esa eh, o sea, exacto. adopta un poquito de humildad, agacha la cabeza y date cuenta que están siendo un poquito más poderosos que tú, como mínimo. Esas son ganas de que te ultrajen, tal cual, porque, o sea, te acaban de derrotar Sí, y o ya, sea, exactamente, te acaban de y los provocas más. sí, Pero no, o bueno, sea, eso ya eran ganas de que lo insultaran, eso ya era fetiche. ya tal cual, eso ya era provocación. Entonces, vinieron los cosacos de Zaporozhia, leyeron esta carta en conjunto y se empezaron a carcajear. De hecho, existe un cuadro Sí. que, que pintó Irvan Irpin, no sé si se pronuncia así, Iván Irpin, algo así, era un ucraniano. Entonces, eh, hay una pintura sobre eso. Se reunieron todos a leer la carta esta y se empezaron a carcajear y como que, qué desgraciado. Entonces ahí decidieron pues redactarle la respuesta que dice así. Mm. Cosacos zapórogos al sultán turco. Oh sultán, demonio turco, hermano maldito del diablo, amigo y secretario del mismo Lucifer. ¿Qué clase de caballero qué clase de caballero del demonio eres que no puede matar a un erizo con nudo? Yo diría que Este, nadie, pero bueno, o sea, vaya ellos. Sí, es como pues si tú quieres este, intentarlo, adelante, nadie te va a detener. Es más, déjame sacar la cámara. entonces dice, cuando el demonio tu ejército come, jamás podrás, hijo de hacer súbditos a hijos de cristianos. No tememos a tu ejército, te combatiremos por tierra y por mar. Pudre, toyastre babilónico, loco macedónico, cantinero de Jerusalén. Ay, qué hermoso. Cantinero de Jerusalén, follador de cabras de Alejandría, porquero de Alto y Bajo Egipto. Porquero es que el que limpia la caca de los puercos, porque por si no captaron. Este, ladrón de Podolia, catamita tártaro, no sé qué es eso, la verdad. Esa ahí ya la cagaron con la traducción. Verdugo de Camnianets, tonto de todo el mundo y el inframundo. Ante nuestro Dios, nieto de la serpiente y calambre de nuestro y Ah, calambre bueno. y calambre de nuestros miembros viriles, ¿verdad? Calambre de nuestros miembros Interesante. viriles. Ok.
Eh, Eso, me imagino que eso debe doler y a eso querían llegar, sí, ok. Así, exactamente. Morro de cerdo, yegua, perro de matadero, rostro del anticristianismo. Fóllate a tu propia madre. Por esto, los sapórgos declaran basura del bajo fondo, que nunca podrás aparentar ni a los cerdos de los cristianos. Concluimos como no sabemos la fecha ni poseemos calendario, la luna está en el cielo, eh, es el año del Señor. El mismo día que es aquí que allá. Así que bésanos las nalgas. Firmado por todos los cosacos de Zaporozhye. Yo me quedé pensando, ¿cómo que cantinero? ¿Qué servía? ¿Qué alcohol había ahí como para que le dijeran cantinero? Ya aquí lo más importante de la carta fue ¿por qué cantinero? ¿Qué alcohol debía ser? Tal cual. Entonces, Prioridades, claramente, prioridades. bueno, entonces, ya cuando redactaron esta carta, que es hermosa, como ya verás, es un poema, ¿no? Entonces, cuando redactaron esta carta, No, Dios mío, me enamoré. tal cual, o sea, es súper La romántica. poesía, la poesía es el alimento del amor, claro que sí, me acabo de enamorar de esa época, me acabo de enamorar de esa gente, o sea, uff, Tal poético. cual. Entonces, Poesía eres tú, se quedó cortísimo, o sea, no. tal cual. Entonces redactaron esta carta, se le entregaron al mensajero después de que terminó de asociarse con las mujeres de Zaporozhye. Y el señor fue a entregarlo. Y por desgracia no termina bien esta historia, porque yo hubiera querido que los cosacos de Zaporozhye ganaran. Yo hubiera querido que se lo desvirgaran, pero por desgracia, Creo o que se sea, ofendió tanto que los destruyó, ahí sí como y con el ego de un narcisista puede ser peligroso. moralmente sí lo hicieron. Entonces, obviamente este señor se enojó y el Imperio Otomano es más grande era más grande que los cosacos de Zaporozhye. Le dieron mucha batalla, pero finalmente terminaron perdiendo la guerra contra ellos. Pero sí que dieron batalla, y por eso me siento orgulloso de los cosacos de Zaporozhye, a pesar de que no los conocí. Pero pues ya Eh, nos dimos cuenta que Mehmed en eso de la diplomacia falló un poquito al ser igual nada tan narcisista y Exactamente. los cosacos fallaron un poquito en el respeto. Tal cual, se lo hicieron. Ahí es donde vemos ejemplos de diplomacia fallida, ¿no? Que tanto es el ego de uno o del otro para subyugar al enemigo, que hacemos cosas que a veces llegan a cosas que no deberían, como las guerras o como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que dato que me estresa, o sea, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial ya fue por mero jodedero, ¿no? Pienso yo, no sé qué pensamos. La primera como principio, o sea, matar. Pues, Ujú, había recursos, se querían tomar los recursos y pues sí, si no pueden llegar a un acuerdo, pues el más fuerte se los queda, dice la ley del más fuerte, la ley natural. Y exact- pues ahí surgieron cositas y pasaron cositas. Y gente pasaron cositas. ¿Qué hizo Exactamente. con la plata del pueblo? Me la mecateé en cositas. Tal cual. Entonces, como vos decís, habían recursos en aquel tiempo de Primera Guerra Mundial que algunos países se querían adueñar, ¿no? Entonces, ahí es donde No, empieza no. claro, y Eh, todo explotó primeramente que mataron a este archiduque que era súper importante, no me acuerdo cómo se llama, pero mataron al archiduque y explotó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, eh, ahí se empieza a ver sí, Que alguien sí, dijo por ahí, que ser que es un archiduque más, un archiduque menos, y de repente exactamente. después de la guerra dijo, ya entendí que es un archiduque. ¿Ah? Tal cual. Entonces, ahí empezaron, pues, la diplomacia en la Primera Guerra Mundial tomó un matiz bien interesante porque ya no se trataba de buscar como un entendimiento entre todos, sino que aliémonos para joder a otros. Esa era la diplomacia. O sea, necesitamos al enemigo, entonces aliémonos entre nosotros. Ahí fue donde se formaron los aliados y el eje.
No, los aliados y el eje fue en la segunda, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que se empezaron a unir entre países, entonces empecemos a matar, empecemos a tirarnos bombazos, empecemos a ultrajar la soberanía del otro. Y terminó en catástrofe, ¿no? Para ir a lo siguiente, Ah, pues. no, ¿cuál es? No, Sí, claro, no, 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 claro, no. claro que sí, ¿verdad? Catástrofe la segunda, esa sí terminó en catástrofe. Sí, súper catástrofe. Un saludo a los que probablemente alguno tiene 150 años y todavía sigue vivo, probablemente se bañó Oiga, no, no, con... no, no, Creo que sabes a lo que voy. no, 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 Probablemente se bañaron con jabón raro, digámoslo así. no, estás loco. Eh, se me hace, me da huevos que la Segunda Guerra Mundial empezó porque un maldito desgraciado le dijo a un niño polaco que no podía pintar. Ese fue el gran inicio de la No, no, Segunda no, Guerra no, no, Mundial. no le dijo que no podía pintar, le dijo que no servía para pintar, que es Peor el algo asunto, completamente peor el peor, asunto. claro que sí, pero es distinto, o sea, hay que respetar el que ahí sí como dicen por ahí, no es el que se dice, sino cómo se dice. Mentira, también el que se dice es importante. Exactamente. Entonces, Ya. eh, después de que terminó la Primera Guerra Mundial, pues empezó esto o sea, se firmó el Tratado de Versalles. A la pobre Alemania fue a la que peor le fue, porque, o sea, le quitaron todo, la sancionaron de no sé qué, básicamente la destrozaron entre todos los ganadores ¿Quién la manda? ¿Quién la manda? tal cual. Entonces, la agarraron de comidilla, todos los ganadores de la guerra, ¿no? Entonces, eso despertó un resentimiento horrible en Alemania, o sea, ahí sí es donde me perdí, o sea, porque pintor del bigotito, que no podemos mencionar porque, ajá, este señor, era pintor y era polaco, ¿no? No, me perdí esa parte de la historia donde se volvió pues, la mayor figura de autoridad de Alemania, pero bueno. Entonces, este señor además de pintor, era poeta, porque, o sea, lo primero que hizo cuando empezó su guerra mundial fue quemar el vagón donde se firmó el Tratado de Versalles. O sea, esa fue su primera enmienda. O sea, miren, ya empezamos entonces, vamos a quemar este jodido tratado que yo nunca lo reconocí. Entonces, diplomacia. Volvemos a la diplomacia. Este señor era un excelente orador, de hecho, sus discursos tienen que ser estudiados, porque, o sea, este señor se hizo poderoso a base de discurso, si te Bueno, das cuenta. bueno, Ujú. Se hizo poderoso. cosas pasaron, cosas eh, que pasan. Sí, exact- ok. Exactamente. Este loco se hizo poderoso a base de Pero bueno, discurso, se supone, entonces. Ajá. pues, digamos que hay cosas, hay cosas que también hay que mirar aquí acerca de la diplomacia, sí, ok, ya que volvimos al tema. Es como, bueno, listo, así funciona la diplomacia, pero ¿existe solo una diplomacia? No, baby, no, no Hay varios existe tipos. solo una diplomacia. No, existe la diplomacia bilateral y multilateral. ¿Qué es eso? Pues la bilateral es cuando solo hay dos estados en medio de las negociaciones y acuerdos. La multilateral es que involucra a tres o más y generalmente se lleva a cabo en el contexto de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, Unión Europea, Organización Mundial del Comercio, ese tipo de lugares. Está la pública y la secreta. ¿Qué es la diplomacia pública? Pues implica la comunicación abierta y transparente entre los gobiernos y el público a través de discursos, conferencias de prensa y otras actividades. Que Es esa siempre decir, es lo que súper hoy día legítima, claro llamamos que sí. manipulación mediática, sí, eso. La Exactamente. diplomacia secreta implica negociaciones y acuerdos realizados en privado sin divulgación pública de detalles hasta que se haya alcanzado un acuerdo final. Es lo que llamamos discusiones a puerta cerrada donde el pueblo quiere algo. No, mentiras. Discusiones a puerta cerrada que después del pueblo se entera de qué carajo estaban hablando. Sí, eso. Como los gringos La con los reptilianos. preventiva.
Sí, no. Luego está la diplomacia preventiva, la coercitiva y la de crisis. Entonces, la preventiva se centra, pues, claramente en prevención de conflictos, promoción de la paz mediante el fenómeno del diálogo, digo, el fenómeno. Bueno, sí, a veces es un fenómeno, mientras mediante el fomento del diálogo y la resolución de disputas antes de que escalen. Es decir, que si usted intentó ser diplomático antes de que ocurriera algo, usted fue preventivo, un diplomático preventivo. Ujú. La diplomacia coercitiva implica el uso de sanciones o amenazas para influir en el comportamiento de otro Estado, es decir, lo que en este momento le están haciendo a nuestra querida Rusia. Y Exactamente. la diplomacia de crisis se despliega en situaciones de emergencia como conflictos armados o desastres naturales con el objetivo de contener la crisis y buscar soluciones pacíficas. Es decir, cuando usted la diplomacia preventiva y la diplomacia coercitiva no funcionó, llega la diplomacia de crisis. Sí, por eso están en un solo punto, porque son una, Norcorea dos y versus tres. Surcorea. La diplomacia económica, la cultural y la científica. Y esto Así ya es. tiene más que ver, ya tiene más que ver que con la sociedad en sí. Es decir, la diplomacia económica se centra en la promoción de intereses económicos nacionales como comercio, inversión y cooperación económica dentro de la nación como con otras naciones. La diplomacia cultural implica la promoción de la cultura y los valores de un país en el extranjero a través de intercambios culturales, programas educativos y actividades artísticas. Es decir, como cuando hacen feria del libro en algunos países y va un país invitado, eso es diplomacia cultural. Cuando se exportan o se importan cosas culturales, eso es diplomacia económica y cultural. Así es. Y los intercambios estudiantiles, esto es diplomacia cultural, ¿sí? Todo eso. Y la diplomacia científica se enfoca en cooperación de investigación y desarrollo, intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos y promoción de la innovación. Es decir, cuando varios países se juntan para hablar como nerdos y llegar a nuevos avances científicos, ya saben, curas, vacunas, como cuando varios países se unieron para crear vacunas y luchar contra enfermedades y ese tipo de cosas. Y eso es diplomacia científica. Así es. Entonces, ya que tenemos una noción de eso, pues, Sí, esto es eh, una noción muy grande, sí, porque sí, pues hay situaciones específicas que se requerirán de una diplomacia más específica y todo lo que tú exact- quieras. Así que estos son los exactamente. tipos de diplomacia a grandes rasgos. Es muy a lo superficial porque no nos vamos a pasar 5 horas explicando cada uno, ¿verdad? Pero bueno. Pero, pues, no creo que el agua me alcance para 5 horas, pero pues, aquí vamos, aquí vamos. Por ahí va, por ahí va. Entonces, eso nos lleva al tercer tema, que es la diplomacia en la vida cotidiana. Ustedes La- dirán, ¿cómo que diplomacia en la vida cotidiana? Pues fácilmente, ustedes han visto que precisamente, ver, toma agüita, la diplomacia ha servido para mantener a las naciones medianamente en paz. A lo largo de la época, como ya vimos, a veces falla. Perdón, ahí tuvimos que hacer un corte porque, o sea, me dieron ganas de ir a miccionar, por así decirlo, y sí, hubo que hacer el corte, pero ya volvimos. Retomando, por favor, siga con su cátedra. Diplomacia de la vida cotidiana. Claro que Ustedes sí. dirán, ¿qué carajos? ¿Cómo así? ¿Cómo que diplomacia en la vida cotidiana? No que eso era solo para las naciones como tal, para los gobiernos, para esto. Pues no, porque así como dijimos que es para no matarnos entre unos y otros. Eh, o sea, para no matarnos entre unos y otros, así que más que todo se ha usado para, ya sabes, ese tipo de cosas. Eh, ¿Cómo decirlo? En la vida diaria también la aplicamos y ustedes dirán, ¿cuándo? Pues cuando el que está al lado nos da ganas como de mandarlo a saludar a Diosito. Exactamente. Sí, y tú dices como, no, espera. Hay que Tal pensarlo dos vez, veces. tal vez esto
Ujú. Que me causa algún tipo de problema, de lo que sea. Hay que resolverlo Entonces, con palabras. sí, exactamente. Entonces, vamos a hablar así. ¿Qué funciones debe realizar un diplomático? El Ujú, diplomático debe proteger los intereses de ambas partes, ¿sí? Se debe ujú, permanecer al margen de las rebeldías, o peleas sin fundamento, lo que sea, no puede involucrarse emocionalmente, su trabajo es intermediar de tal forma que pueda asegurar relaciones amistosas entre ambas partes, debe realizar, también tiene como sus funciones excepcionales, que cuando aparece un tercer estado, un tercero en la ecuación, deberá representar también sus intereses o deberá ver también sus intereses, tanto frente a los dos que ya estaban como al que acaba de llegar, sí, ese tipo de cosas. Pero ujú. debe recordar siempre que no debe tener implicación emocional, jamás, nunca, porque puede poner en peligro las relaciones entre todas las partes. Así que, Entonces, sí. Entonces, en el lenguaje cotidiano, esto se refiere a que se hace referencia como al disimulo y a la cortesía o a la cortesía interesada. Es decir, frases como entiendo que el jefe no te caiga bien, pero tienes que dirigirte hacia él con diplomacia. No soy ok, buena para la diplomacia, ya que prefiero decirle a la gente las cosas como son. tal Con cual. diplomacia, sí, X le dio a entender a Y que no compartía su modo de actuar, que no estaba de acuerdo con su forma de actuar. ¿Qué significa esto? Que básicamente cuando debemos sí, como tener, Ser sí, como alejarnos de una situación, verla desde lejos de una manera, como dirían por ahí, de una manera objetiva. objetividad Sí, versus como por subjetividad. ejemplo, sí, mira. Por ejemplo, la primera frase, entiendo que el jefe no te caiga bien, pero tienes que dirigirte hacia él con diplomacia, ¿sí? O sea, es tu jefe. Si le hablas mal, tú te metes el que sufre eres tú te metes en Exacto. problemas, el que se amarga, o sea, tú eres el que va a salir perdiendo. La Es decir, que diplomacia, aunque no te caiga la, bien, aunque no la, te caiga bien, vas a tener que tratarlo de la manera correcta, digámoslo así. Entonces, la diplomacia en este caso te evitará a ti un gran problema. Esta es la pero diplomacia cotidiana, por la ejemplo, diplomacia cotidiana, relaciones interpersonales. la diplomacia Te cotidiana, van en a pocas evitar palabras, un es el montón de arte problemas. de ser hipócrita, no queremos. No necesariamente, porque es que, o sea, yo digo que hay una línea muy ahí, como muy ahí, Ajá, muy entre ser delgadita. hipócrita y ser diplomático, sí, porque es que ser Ujú, diplomático básicamente es evitarte problemas, marica, es evitarte problemas, es evitarte estresarte, evitarte el dolor de cabeza, evitártelo, simplemente es como, mira, no estoy de acuerdo, no me cae bien, no opino lo mismo, pero vamos a dejarlo por lo sano y vamos a dejarlo quietico. Ahí sí, como decían en Bolt, le vamos a poner un alfiler a la situación y la vamos a dejar ahí. así es. Nosotros dos vamos a ser respetuosos el uno con el otro, vamos a mirar nuestros intereses y elegir la mejor opción y ahí quedamos. Eso es la diplomacia, ¿sí? Y la diplomacia en la vida cotidiana sirve precisamente para llevarte bien con el jefe, los amigos, la gente que difiere de tu opinión, ese tipo de cosas. Para eso sirve la diplomacia en la vida diaria. Ya ser un hipócrita ya es directamente querer algo y en vez de ir y hablar con esa persona de qué es lo que quieres, fingir, ¿sí? Ponerte una mascarita encima Ujú, y ujú. después de eso aprovecharte de esa otra persona para tus propios beneficios. Eso es ser hipócrita. Ah, Como bueno. cuando, digamos, por ejemplo, tú quieres, por ejemplo, las mujeres o los hombres que se acercan a una persona en concreto con la intención de acercarse a un tercero. Ay, esa me ha pasado tantas veces. Eso es algo hipócrita y eso no es ser diplomático. Mira que es que ya me abriste la herida, porque o sea, yo siempre he sido el amigo que conecta, o sea, yo siempre he sido el amigo que conecta, o sea, me conozco por ejemplo con una muchacha X, que está bien buena, está bonita, y supuestamente yo digo, ay, ya agarré, y después me dice, no, mira cómo se llama tu amigo,
No le puedes decir que no sé qué. Entonces, yo siempre he sido el intermediario en algunas relaciones, pero bueno, esto ya son traumas de la infancia. Pues sigamos con el tema. Te doy un momento para que llores. Ajá, continúe. Entonces, precisamente cuando la gente no sabe, digamos, al decir las cosas con respeto y todo eso, esa gente que, por ejemplo, yo tengo problemas para ser diplomática con la gente. Yo tengo problemas con eso de encontrar las palabras bonitas. O sea, yo no soy de ponerle un arco iris, florecitas y un unicornio pasando por el fondo de las situaciones. Por Yo eso te voy tengo diciendo miedo. lo que pienso y voy ofendiendo susceptibilidades. Entonces, yo no soy diplomática. Ese es Por un eso te tengo ejemplo. miedo. Yo sí, Y no yo vamos a sí. hablar del porqué. Claro que sí. Entonces, bajo ese concepto creo que yo sí soy diplomático, porque en plan, mira, yo no es que cuide la susceptibilidad de la gente, pero tengo una especie de lenguaje, o sea, modestia aparte, tengo un léxico bastante rico, por así decirlo. Mi léxico es bastante amplio. Sabio usar Entonces, la lengua, listo. Entonces, exactamente, sé usar la lengua, tengo labia. Entonces, uso esa labia para expresar mis ideas de manera que no capten la idea de que, por ejemplo, estoy tratando de responderles a algo que me pareció agresivo. Entonces yo lo digo así con mi tono de calma, ¿no? Así como estoy hablando ahorita, les tiro un insulto ninja, que es el que le dicen, y no es que, o sea, no lo tiro de manera pasivo-agresiva ni nada por el estilo, sino que aprovecho que probablemente no van a entender la palabra que estoy usando para responderles a esa agresividad. Y de esa manera me evito problemas. Otra manera de diplomacia que, bueno, no sé si eso es diplomacia, ¿no? Pero yo soy muy reservado con la gente. O sea, yo antes de hacerme amigo de alguien, siempre como que hago la prueba de a ver si me aguantan. Por ejemplo, vos sabés que cuando nos conocimos, yo empecé a hacer chistes súper estúpidos y súper, así como fuera de lugar, ¿no? Y era para probar, a ver si esta man me aguanta el chiste o me lo sigue, entonces aquí me quedo, porque, o sea, tengo una especie de humor bien raro, entonces bien jocoso. Entonces, siempre hago esa prueba que hago o digo algo incómodo para ver si la persona, a ver cómo reacciona. Entonces, es una especie de estudio que yo tengo con las personas y mi círculo social es muy pequeño, porque, o sea, las personas que le captan a esa dinámica son muy pocas. Entonces, a lo que voy es que, de cierta forma, mi diplomacia se basa en comuniquémonos de manera que nos entendamos los dos, pero sin perder la esencia del otro, ¿no? A eso es lo que voy, no sé si me entendés. Yo sí, sí, intento, está bien. yo intento ser como civilizado, entre comillas, pero no quiero Sí, perder no, esa pero es que aura. precisamente eso. Creo que es Exactamente. precisamente eso. La diplomacia es aprender a ser civilizado. Exactamente. Entonces, yo intento ser Si eres civilizado. civilizado, eres diplomático. Si no eres diplomático, no eres civilizado. Por ende, yo no soy civilizada. Qué bella falacia. Tal cual. Entonces, Por en eso tanto, sí. yo diría, sí, Ujú. por tanto, yo diría cosas como la mujer habla 8 lenguas y no puede decir no en ninguna de ellas. Le dijo Dorothy Parker a alguien, a otra Ay, mujer. ay, qué bonito. Mira, él Qué jamás ha bonita la usado frase. una palabra que obligue a su lector a ir por el diccionario. William Faulkner sobre Hemingway. Ujú. Su madre lo hubiera desechado y quedado con la cigüeña. Mae West sobre alguien más. Algunos de mis mejores protagonistas masculinos han sido perros y caballos. Elizabeth Taylor. Ay, qué bonita frase. Sí. No tiene enemigos, pero es inmensamente aborrecido por sus amigos. Oscar Wilde. Gracias, Ya te Sofi. envío 2 boletos para la primera noche de mi nueva obra. Lleva a un amigo, si es que tienes alguno. George Bernard Shaw a Churchill. Ay, esa dolió. Imagínate. Entonces, en eso se basa la diplomacia, ¿no?
en aprender No, a... esos son insultos elegantes. Esos son Insultos insultos elegantes, exactamente. Me encantan esos insultos elegantes, y la verdad. sofisticados. Así Sí, es. esos han sido insultos elegantes y sofisticados que no, o sea, que precisamente lo dejan a uno como, pero, o sea, lo hicieron con Elegancia. tanta gracia, digámoslo así, Ujú. ¿qué le va a decir uno? ¿Qué le va a decir uno? Y Ahí eso quedó. creería yo que es distinto a la diplomacia, sí. Exactamente. Ahí es donde entra la frase hermosa de si ya te la metieron, no patalees porque duele más. Sí, no, ya. O Tal sea, cual. ¿qué le vas a decir en contra a esa persona cuando definitivamente ya te destrozó? O sea, mejor quedarse calladito y ahí quedó. Ya perdiste, o sea, desde el principio. Y No, bueno, baila, baila. tal cual, Sí, paila. ejemplos, bellos ejemplos de los insultos con gracia y los Eh, insultos sofisticados de gente elegante ujú, ha demostrado casi como en la vida. así es, Y así es. bueno, yo diría que sí, como que después de todo esto, después de toda esta diplomacia, después de todo esto, ¿qué dirías tú? ¿Qué Ujú. dices? ¿Qué opinas? Yo, bueno, yo cierro con que la diplomacia es un rubro, perdón, no sé hablar, muy complejo, lleno de matices, puñaladas traperas, lenguas venenosas y en algunas ocasiones psicología oscura, porque la diplomacia, como dijimos, Claro, obvio. Pero de eso eh, podemos tratar otro día. exactamente, otro Tengo tema, ahí todos los tenemos libros otro de la tema. psicología oscura, déjame me los leo. Espérame, lo encuentro y luego me lo leo. Dale, dale, dale. Búscalo ahí, y ahí lo vamos haciendo, dale. Para que no se nos acaben los temas, porque tengo miedo. Entonces, a ver, Por retomando, favor. Yo como si yo no tuviera un Excel con 12 podcasts ya preparados, Dios mío. ay, ay, qué bonito. Por eso me encanta, porque sos la organizada de esta pareja. Entonces, bueno, retomando. La diplomacia es la muestra de que como seres humanos tenemos la aptitud de construir nuestra personalidad en diferentes capas. O sea, cada uno tiene lo que le muestra a la gente, lo que es en sí mismo y lo que quisiera ser, tal vez. Entonces, por ahí va la cosa. Lo cual nos lleva a ese viejo dicho que nunca se llega a conocer a nadie al 100%. Cada quien tiene sus haces bajo la manga, ¿no? Entonces, a veces los puede sacar a relucir, a veces no, según le convenga. Y con eso concluyo yo. Sí. Yo concluyo con que la diplomacia es necesaria en la vida diaria, pues precisamente para no agarrarnos de las mechas todos con todos. Así es. Los fundamentos de la diplomacia podemos darnos cuenta que son los valores hablados ya anteriormente en los demás podcasts, o pues en los anteriores podcasts, sí, básicamente. Ujú. Mientras criemos, no crear, no, por favor, no nos pongamos a crear más gente. No, a huevo, ok. Mientras criemos a la gente que ya está creada como personas de bien, los eduquemos con buenos hábitos y les enseñemos a ser individuos dentro de una sociedad como un individuo que respeta al otro, que exige sus derechos, únicamente se ha cumplido con sus deberes, será un ser diplomático. Y si es un ser diplomático, es un ser que puede vivir en sociedad de manera efectiva, diría yo. Pero Por, entonces, aquí hago como un abrebocas, digamos, para lo siguiente. Y es que ustedes dirán, bueno, ¿qué también es necesario? O sea, ¿cómo sé si de verdad estoy criando a alguien bueno para esta sociedad o no? O sea, ¿qué cosas se pueden hablar de esto? Tal y como dije ahorita, para algunas diplomacias hay que salirse del problema y ser objetivo. Y ustedes dirán que es ser objetivo, que Arno dijo y que la subjetividad es y que yo no sé qué más vainas. Listo, entonces ¿de qué creen que vamos a hablar la próxima vez? Pues precisamente esto. Vamos a aclarar un poquito todo esto. Objetividad y subjetividad es lo siguiente. Y espero que por ahora haya quedado claro, que puedan seguir el hilo de todo lo que estamos haciendo, pues de todo lo que estamos discutiendo, estas bellas y hermosas tertulias de la tarde que me secan la garganta y a veces se me olvida tomar agua, claramente. así es. Y si se dan cuenta, pues, si han estado siguiendo los podcasts, intentamos llevar un hilo de cómo
cómo se van Sí. conectando las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pues hábitos lo siguiente precisamente de- es conectarlo con qué es el objetivo, qué es el subjetivo, que existen diversas formas de cada una de estas cosas, lo veremos. así, Sí, ¿no? y por Y con favor, esto culminamos este ujú, quinto capítulo de Entre Páginas y Conceptos por mi parte. Yo diría gracias por escucharnos. Si quieren más contenido como este, nos siguen. En nuestras redes el link está abajo en la descripción. Tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos YouTube. Ja, 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 ja. Aquí lo estamos subiendo. Ja, ja, ja. Ujú. que maldito TikTok no nos deja configurar Eh, el YouTube. Ay, Dios mío, uy, qué fastidio. No quiero pensar más en eso ahorita. Estoy Y- quemando esa aplicación, pero jamás me la había descargado, jamás he tenido TikTok en mi vida, en mi perra hijo de madre vida. Y lo primero que hice fue entrar al TikTok de este querido podcast e intentar vincular esta vaina. Y lo primero que me encuentro es que mi celular para TikTok es una tostadora, básicamente. O sea, no se recalentó, pero se trabó, se cerró la aplicación. Cuando lo volví a abrir no cargaba, medio cargaba, eso mejor dicho, por poco y mi celular me dice, no me hagas esto, no me hagas esto. Estoy cansado, No, sí, dice. o sea, sí, no, entonces básicamente detesto TikTok con mi alma y mi corazón, No, así que por eso es César Nobel que se encarga de TikTok. no, y te enseñé la respuesta, ¿no? De estos más de que, ay, no, es que la actualización, es que desactivamos las funciones para algunos usuarios para mejor optimización de la aplicación. Optimización mis nalgas, o sea, no optimizan nada. Pero bueno, esto ya es otra vaina. No, para nada. Ush. En fin, por favor, Entonces eso, ustedes pueden seguirnos en TikTok, yo de pronto estaré entrando a mirar mensajes y lo que sea, de pronto respondo una que otra cosa. Se darán exactamente. cuenta de que yo creo que se podrían dar de cuenta quién responde qué dependiendo de Huevo, o sea, cositas. sí, Sí. ella, Intenten adivinar quién les responde. exacto, a huevo, a huevo. En algún momento se van a empezar a dar cuenta de quién es el más payaso de los dos, entonces por ahí van a entender, creo. Entonces, No. Y apóyennos claramente compartiendo con sus amigos por Instagram, por WhatsApp, por Facebook. Sí, compartan todos los links por TikTok. Díganle a TikTok que por favor que por favor sean. nos deje vincular, maldición. Uy. En fin, Y y ahí voy. eso es todo por mi parte, por mi parte. ¿Algo más que agregar, querido Arno, querido Guille? No, la verdad es que yo solo tengo que agregar que, como dijo alguna vez un famoso filósofo narrador, Héctor del Mar, les digo que aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Como, si no les gusta mi canto, como he venido, me voy. Y por favor, no sean insensibles y si encuentran a un niño que quiere pintar, no le digan que no sabe pintar o que no sirve para pintar, por favor, que no queremos una tercera guerra mundial. Nos vemos. No, eso ya está pasando ahorita con Siria e Israel, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, nos vemos y hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos ahí Besito. el próximo domingo. Besito en la mejilla izquierda. Besito en No la sean nalga, yo sí cochinos. se los doy en la nalga. Adiós, nos vemos. Cada quien da el beso donde quiere. Nos vemos, adiós.